Bueno, por respeto a las personas que se conectaron a tiempo, vamos a ir empezando. Vamos a ver, nada más un segundito para ver si estamos bien por acá. Ok. Cualquier duda, pueden hacerla ya sea de forma en audio o si quieren la pueden poner en el chat de la aplicación y yo las voy a ir revisando, ¿verdad? Bueno, a todos mucho gusto. Mi nombre es Andrés Charria. Yo soy especialista en lo que es la parte de instrumentación para el Batrón. Tengo ya varios años trabajando con la empresa Albatron en todo lo que son tecnologías de medición, no solamente flujo, sino también nivel, presión, temperatura, la parte de análisis de líquidos y gases. Y también un par de años laboré directamente con la empresa que representamos, que es Emerson, en lo que es tecnología Coriolis, ¿verdad? Entonces, bueno, el día de hoy, y es una serie de charlas que hemos estado haciendo en estos meses, el día de hoy hacemos un roadmap, tecnológico en lo que es medición de caudal. Anteriormente, si estuvieron en la charla pasada en enero, hablamos generalidades de todas las tecnologías y más que todo lo que hicimos fue comparar las tecnologías para medición de caudal y lo último que se viene, pero el día de hoy queremos concentrarnos en un par de tecnologías, para mí de las tecnologías más importantes que tenemos, que es la medición de flujo o caudal por presión diferencial y la medición de flujo o caudal por tecnología ultrasónica no intrusiva o clamp-on, ¿verdad? ¿Por qué les digo que son de las tecnologías más importantes? Bueno, van a ir viendo a lo largo de la charla varias de las ventajas que tenemos al usar medidores de caudal por presión diferencial. Muchas de esas ventajas ligado a lo que es confiabilidad y también muy ligado a lo que es medición de utilidades. Estamos hablando de aire, agua, aire comprimido, agua y vapor, ¿verdad? Y luego, con el tema de la tecnología ultrasónica no intrusiva, van a ver muchas ventajas en lo que es la portabilidad de estas mediciones, ¿verdad? Y en lo que es el amplio rango de aplicaciones donde podemos usar esta tecnología, ¿ok? Entonces, bueno, ¿qué vamos a ver hoy? Para ambas tecnologías vamos a ver un poquito sobre el principio de medición, beneficios, pero al mismo tiempo limitaciones. Aquí en el tema de limitaciones es muy importante y yo siempre lo digo, que no hay una tecnología perfecta para medir caudal, simplemente hay tecnologías diferentes. Hay tecnologías, por ejemplo, que tienen muy buena exactitud, pero generan una alta caída de presión. Hay tecnologías que miden líquidos, pero no pueden medir gases, o viceversa, que miden gases, pero no pueden medir líquidos, ¿verdad? Hay tecnologías que, por ejemplo, son muy buenas, pero tienen un costo bastante elevado para lo que queremos hacer. Entonces, es importante que no haya una tecnología perfecta, simplemente hay tecnologías diferentes, ¿verdad? Y luego, muy importante, los avances tecnológicos, porque estas dos tecnologías en especial han tenido muchos avances tecnológicos en los últimos años, ¿verdad? Entonces, eso es otro tema en el que queremos abarcar y las diferentes aplicaciones que podemos hacer, ¿ok? Bueno, primero que todo quiero presentar al equipo de instrumentación. Hoy por hoy somos 3 personas, bueno, más la jefatura. Tenemos a don Ariel Vega y a don Jefferson Quiroz. Ellos nos ayudan como especialistas internos. Ariel ya tiene más de 18, 19, creo que ya va por 20 años de experiencia. Y en el caso de Jefferson, de igual forma, ya tiene varios años de experiencia con nosotros, trabajando, viendo aplicaciones, ¿verdad? Y de mi parte, que yo veo la parte como especialista externo, o sea, visita con clientes y generación de oportunidades, que yo ya llevo más de 12 años de experiencia con el grupo El Batrón, ¿ok? Entonces, bueno, algunos los conocerán, sé que algunos los conocen porque les han pedido en algún momento una cotización o a mí me han pedido alguna visita, entonces, para que ustedes sepan que los correos de los 3 son iguales, el de Ariel Vega es ariel.vega@elbatrón, si necesitan una cotización, el de Jefferson es jefferson.quiroz y el de mí y el mío es andres.charria. Entonces, cualquier información o aplicación que quieren que veamos, pueden acudir a cualquiera de nosotros. Ok, vamos con la primera de las tecnologías y tal vez de estas de la que vamos a hablar un poquito más. La tecnología de flujo por presión diferencial. Básicamente, esta es una tecnología que se basa en cuando yo tengo un caudal o tengo un flujo, llámese de gas o llámese de líquido, esta tecnología se basa en ponerle un impedimento al paso de ese flujo. ¿Por qué le ponemos un impedimento al paso de este flujo? Porque poniéndole este impedimento vamos a generar una caída de presión. ¿Qué es lo que pasa?
que si está pasando mucho caudal o poco caudal y yo restringo o cambio la ruta, la dirección de ese flujo, la diferencia de presión va a aumentar o va a disminuir. Entonces, básicamente, yo puedo correlacionar el caudal con la caída de presión. Aquí hay un punto importante. La correlación entre la caída de presión y el caudal tienen un comportamiento exponencial. ¿A qué voy con esto? Que cuando yo no tienen un comportamiento lineal, ¿verdad? Cuando yo voy a calcular cada caída de presión para calcular diferentes caudales, el comportamiento es una curva, no es una línea, ¿verdad? Eso lo comento para los temas de calibraciones y demás cosas. Pero, sin embargo, si bien eso es a nivel de medir caudal, el sensor de presión como tal, para calibrarlo, sí tiene un comportamiento lineal, que eso nos va a dar una ventaja enorme sobre otras tecnologías de medición y ya lo vamos a ver, ¿verdad? Luego, claramente, hay una constante, ¿verdad? Siempre hay una constante en las fórmulas para convertir diferencial de presión a caudal, pero esto es algo que nada más hay que saberlo a nivel de fórmula, porque cuando nosotros programamos un equipo de esto, simplemente tenemos que hacer el dimensionamiento, generar el diferencial de caudal, y con esta fórmula nos va a decir caudal cero, diferencial de presión es tanto, caudal máximo, diferencial de presión es tanto. Eso se programa en el equipo y el equipo ya va a entender cómo se comporta el caudal con base al diferencial de presión, ¿verdad? Ahora bien, les decía que generamos una restricción. Esta restricción, eso es importante, va a generar una caída de presión, pero cuando nuevamente se restablezca el flujo, cuando el flujo siga su paso, sí va a haber una caída permanente de presión. Y ese es un punto, uno de los puntos por los cuales cuando la gente usa esta tecnología no le gusta o se siente como alérgica, ¿verdad? Porque dice, no me hace gracia que yo tenga una caída de presión muy grande, por ejemplo, si estoy midiendo aire comprimido, que al final de cuentas la presión en un sistema de aire es vital porque es la misma energía que estamos generando para poder llevar el aire a todas las partes de nuestra planta, ¿verdad? O, por ejemplo, si yo estoy midiendo vapor y tengo una caída de presión, a la gente no le gusta porque dice, mira, pero si tengo una caída de presión muy grande, puedo empezar a tener mucho condensado en la tubería y no quiero tener condensado en la tubería, ¿verdad? Entonces, si bien esto es algo que a la gente no le hace gracia, van a ver el día de hoy que tenemos un elemento en específico que se llama el anúbar o el pitot promediador, que tiene una caída permanente de presión bastante baja. O sea, prácticamente que todo el flujo que iba pasando se restablece, ¿verdad? Las otras tecnologías tienen una caída de presión, no quiere decir que las otras tecnologías no se pueden utilizar, pero bajo el entredicho de que va a haber una caída de presión importante que tenemos que considerar. Ahora bien, y este es un punto importante, los elementos se escogen y los elementos se diseñan. Por ejemplo, ahí ustedes ven la imagen de una placa de orificio acondicionadora, que una placa de orificio acondicionadora es para poder regular y tener un flujo laminar de forma más rápida que simplemente teniendo una placa de orificio normal, ¿verdad? Uno escoge estos tamaños y estos tamaños, dependiendo del tamaño que uno dimensione y uno escoja, nos va a dar esa correlación caída de presión caudal. Claramente uno escoge tamaños y hace dimensionamientos para que la caída de presión sea lo mínimo posible, ¿verdad? No es que vamos a tener caídas de presión enormes, pero sí las vamos a tener, ¿verdad? Entonces ese es un punto muy, muy importante. El otro punto muy, muy importante es la estabilidad en la medición y es uno de los puntos por lo que siempre hablamos de presión diferencial. La estabilidad en la medición va a depender de la estabilidad misma del sensor de presión que estamos utilizando. Nosotros en la familia de Roadman tenemos sensores de presión con estabilidad de 1 a 2 años hasta sensores de presión con estabilidad de 20 años. Eso quiere decir que, por ejemplo, un equipo de la más alta calidad, por ejemplo, un 4051S o un 3051S, las calibraciones que usted va a tener que realizar van a ser, el tiempo de calibración va a ser bastante extendido, ¿verdad? Y no solamente eso, cuando usted calibre un elemento de estos, la calibración va a ser mucho más sencilla, que ya vamos a entrar en eso, que meramente tener que calibrar otro tipo de flujómetro. Ya vamos a ver por qué. ¿Okay? Entonces, ese es otro punto. El usuario que todo el día trabaja con flujómetros, que sabe que las calibraciones son un dolor de cabeza, que sabe que las tiene que estar realizando constantemente, ¿verdad? Esto te da una tecnología donde los mantenimientos son mínimos prácticamente.
Ahora bien, dependiendo de las condiciones de proceso, porque si tenemos un fluido bastante sucio que nos puede saturar la placa de orificio o la placa acondicionadora o el mismo anúbar, entonces sí vamos a tenerle que estar dando mantenimiento o limpieza más seguido que otra tecnología, por ejemplo, una tecnología electromagnética, ¿verdad? Entonces, hay pros, pero también hay contras. ¿Por qué yo les decía que esta tecnología me encanta para utilidades? Porque las utilidades, me refiero al aire comprimido, al vapor y al agua, son bastante limpias. Entonces, problemas de suciedad, problemas de atascamiento, se pueden llegar a dar, es cierto, a veces si tenemos una agua ya reutilizada con alto contenido de minerales, se puede llegar a dar depósitos, pero es menos frecuente que con otro tipo de fluidos, ¿verdad? Entonces, eso es un punto importante y también este tipo de flujómetros se pueden limpiar sin ningún problema. Entonces, ese es un punto muy importante que para lo que es medición de utilidades, tenemos bastante ventaja con el uso de esta tecnología, ¿verdad? Denme un segundito nada más. Ok. Entonces, por ahí para que lo tomen en consideración. No sé si por el momento tienen dudas, no veo dudas. Que tenemos con esta tecnología al momento de medir flujo. Ventaja número 1, la calibración. Quiero que nos quedemos aquí un poquito en esto. Si bien yo les decía anteriormente que la relación caudal caída de presión no es lineal, no es exponencial, si yo quisiera calibrar el elemento completo, me refiero al elemento que genera la caída de presión, más el sensor de presión, claramente yo tengo que llevar este elemento a un patín y calibrarlo o compararlo con base a un sensor patrón en al menos 3 flujos. ¿Por qué razón? Porque si yo lo hago solamente en 2 puntos y la relación no es lineal, no vamos a hacer una buena calibración. Entonces ocupo hacerlo en al menos 3 puntos y ocupo llevarlo a un patrón. Pero eso es para el elemento completo, el flujómetro. Sin embargo, y cuando especialmente hablamos de fluidos limpios, el desgaste que sufre el elemento que genera la caída de presión prácticamente es mínimo, ¿verdad? Prácticamente lo podemos descartar. Va a ser en mucho tiempo que un elemento de estos va a sufrir desgaste. Entonces, podemos decir sin ningún problema que calibrar un sensor de estos es como calibrar meramente un sensor de presión, porque el sensor de presión, el empuje sobre los diafragmas, y al final yo siempre lo explico que es como una balanza, ¿verdad? El desgaste sobre los neumáticos, sobre los diafragmas, sobre el elemento sensor, ese es el desgaste que realmente me va a descalibrar la medición, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, si yo quiero ajustar o calibrar un sensor de estos, por ejemplo, que lo tenga midiendo aire comprimido, ¿cómo lo calibro? Simplemente cierro las válvulas en contacto con el elemento que genera la caída de presión y me conecto al sensor de presión meramente, o sea, lo aíslo de la línea. Y con un simulador de presión, ¿verdad? Como los simuladores de presión de Fluke, yo puedo generar una presión patrón, ¿verdad? Para ajustar el equipo. Ya una vez hecho esto, bueno, lo ajustaría en el cero y en el span. ¿Por qué no ocupo hacer aquí un ajuste en 3 puntos? Porque aquí la correlación entre los diferenciales de presión que puede generar el equipo sí es lineal. Entonces yo simplemente lo calibro en el cero, lo calibro en el span o el máximo flujo medible por el transmisor de presión, perdón, la máxima presión medible por el transmisor de presión y ya con eso lo calibro. ¿Cuánto es calibrar esto? ¿Cuánto tiempo necesitan ustedes para calibrar esto respecto a llevar un sensor Coriolis, un sensor magnético u otra tecnología a un centro de servicio? Y pues claramente la diferencia es notable, ¿verdad? No solamente la diferencia en cuanto a tiempo, sino la diferencia en cuanto al costo, ¿verdad? Y más importante aún, a veces estos equipos los tenemos en líneas donde prácticamente es imposible bajarlo, a no ser que sea por un mantenimiento de planta, no podemos bajar estos medidores. Entonces, imagínense para ustedes la facilidad de que yo pueda aislar el transmisor de presión de la línea, desconectarlo y simplemente llevarlo a calibrar. Aquí sumo otra ventaja que de hecho no lo puse en la charla y es el tipo de montaje que tienen los transmisores de presión de Emerson. Los transmisores de presión de Emerson pueden venir con el montaje de sensor de presión diferencial tradicional, que es teniendo los diafragmas a ambos lados, pero la mayoría de montajes que tenemos es el montaje coplanar. El montaje coplanar, y lástima que por aquí no tengo, ahorita les puedo enseñar tal vez una foto. El montaje coplanar es que el transmisor de presión tiene tanto el diafragma de alta presión como de baja presión en el mismo eje.
básicamente es un bloque. Si vos lo ves, es como un cubito y aquí vas a tener los dos puntos de presión. Sobre ese cubito vas a montar el elemento que genera la caída de presión, como la placa de orificio, o la placa acondicionadora, o el anúbar, u otros, ¿verdad? Porque también puede ser Venturis, toberas y otro tipo de elementos que generan caída de presión. Pero, ¿a qué voy con esto? Este sistema de montaje es sumamente rápido, trabaja por placas, una placa se sobrepone sobre la otra y usted simplemente ajusta con 4 pernos que están en las esquinas del bloque. Con eso, usted ya puede quitarlo de la línea o ponerlo en la línea, ¿verdad? Entonces, también es una gran ventaja y yo lo puedo montar sobre un manifold, por ejemplo, ¿verdad? Yo lo puedo aislar de la línea de forma mucho más fácil que con otro tipo de tecnologías. Hay montajes que tienen mucho más tornillos, mucho más pernos y el montaje no es tan sencillo. Este simplemente con 4 pernos yo aíslo el transmisor de presión de la línea, ¿ok? Entonces, hablábamos de la calibración, ¿verdad? Uno de los puntos que la gente más duda, que la gente más dice, mira, no sé si el equipo está midiendo bien, ¿verdad? Luego hablamos de todas las aplicaciones o todas las formas en que podemos configurar un sensor de presión diferencial para medir flujo. Nosotros vamos a tener diferentes elementos, dependiendo de la aplicación, vamos a tener diferentes elementos para generar caídas de presión. Por ejemplo, uno de los más famosos, y no sé si ahí lo ven, si lo ven bien, perdón, no lo tenía completamente abierto. Si lo ven bien, es la placa de orificio. Muchos conocen la placa de orificio, saben que la placa de orificio básicamente es una restricción anular, ¿verdad? Sobre la que el flujo se comprime y luego sale, ¿verdad? Es uno de los métodos más tradicionales para medir flujo. Tiene ventajas, una de las ventajas es el conocimiento que hay del sistema. Muchas personas, y eso no es algo que yo recomiendo, pero muchas personas fabrican sus propias placas con las dimensiones de la placa, ¿verdad? Nosotros no lo recomendamos porque sí es importante que la manufactura y que el elemento quede bien, va a ser esencial para la medición de flujo. Entonces, en el caso nuestro, nosotros vendemos el elemento completo. O sea, si ustedes nos dicen, mira, es que quiero una placa acondicionadora para medir vapor o para medir aire o para medir agua, porque no hemos hablado del agua, para medir agua, ¿verdad? Nosotros le podemos dimensionar el sistema completo y ya se lo enviamos integrado al transmisor de presión, ¿verdad? Pero nosotros sí recomendamos muchas veces que sea manufacturado por una persona que diseñe placas de orificio, ¿verdad? Pero bueno, volviendo al tema, tenemos la placa acondicionadora. La placa acondicionadora, cuando nosotros usamos una placa de orificio, normalmente vamos a necesitar un fluido laminar para medir, porque aquí es importante que ustedes están midiendo volumen, realmente ustedes están midiendo velocidad de fluido, ¿verdad? Entonces, al estar midiendo velocidad de fluido, el fluido necesita un comportamiento laminar. Si el fluido va turbulento, no se va a generar una buena medición o el caudal que él va a pretender medir no tiene la proporción diferencial de presión caudal. Entonces, nosotros ocupamos unos tramos largos de tubería recta para poder medir con una placa de orificio. La placa acondicionadora lo que nos ayuda, y es lo mismo que un acondicionador de caudal, me imagino que muchos de ustedes lo han visto cuando hablan de sensores ultrasónicos o sensores de turbina, es un acondicionador de caudal. La placa acondicionadora lo que hace es que va a alinear el caudal, ¿verdad? Entonces, cuando usamos placas acondicionadoras, los diámetros antes y después que requerimos para instalar al equipo se van a cortar, ¿verdad? Se van a cortar. Yo puedo usar 2 diámetros antes, 2 diámetros después con una placa acondicionadora. Que va a tener sus ventajas, que al mismo tiempo puede ser que tenga unas desventajas en el tema de que, por ejemplo, imagínense que estemos midiendo vapor saturado y que este vapor se condense. La misma placa de orificio o la placa acondicionadora pueden hacer una represa. O sea, me refiero a que como el condensado se empieza a quedar en la placa, se empieza a acumular en la parte inferior de la placa, ¿verdad? Entonces, esa acumulación ya de una va a generar que el diferencial, que la forma del elemento que genera la caída de presión no sea la forma que se diseñó. Entonces ya eso genera problemas en la medición y aparte la acumulación de condensado va a ser un problema ya de mantenimiento. Entonces, cuando tenemos estos problemas, hay otras tecnologías, otros elementos de caída de presión que nos ayudan bastante. Por ejemplo, en la industria geotérmica, por el tema de suciedad, por el tema de condensados, por el tema de la misma velocidad de flujo que hay que alcanzar, en la industria geotérmica utilizan, por ejemplo, la tobera,
que la tobera es una sección grande de tubería donde la sección se va a ensanchar, luego se va a ampliar, ¿verdad? Y ese cambio de diámetro ya viene diseñado para decir cuánto caudal estamos obteniendo a través de esta caída de presión. Las toberas se venden completas, de hecho son un poquito más caras, ¿verdad? Una tobera te puede llegar a costar como $100,000, pero especialmente se usan donde otro tipo de tecnología no nos logra dar una buena medición, ¿verdad? Y posterior a esto, y es algo de lo que vamos a hablar mucho ahorita, tenemos el anúar. El anúar es un elemento que, al igual que la placa o la placa acondicionadora o la tobera, genera una caída de presión, pero el área de contacto con el fluido es mínima. O sea, lo que tenemos en un anúar básicamente va a ser una barra donde va a golpear el fluido, ese va a ser el punto de presión alta, y la parte que no golpea el fluido va a ser el punto de presión baja. Entonces, ¿esto qué ventaja nos va a dar sobre los otros elementos? Que no se nos va a estar acumulando condensado, ni suciedad, ni diferentes cosas. Y al mismo tiempo, la gran ventaja es que la caída de presión es mucho más baja que la que generan las otras. Ahorita lo vamos a ver un poco por ahí. ¿Ok? La otra ventaja, entonces, al tener tantos elementos y al tener tantas variedades de transmisores de presión, vamos a tener toda una gama de exactitudes, de elementos de caída de presión, pero al mismo tiempo, y otra de las grandes ventajas, de compensaciones, ¿ok? Nosotros estamos midiendo flujo volumétrico y sabemos que el flujo volumétrico se afecta por la presión y la temperatura del medio. Entonces, nosotros en un sensor de estos no solamente podemos medir presión diferencial para medir flujo, sino que también podemos medir presión del proceso, temperatura del proceso y embebidamente en la electrónica del sensor se pueden hacer todas las compensaciones y todos los arreglos para darnos el flujo corregido o el volumen corregido para medir vapor saturado, vapor sobrecalentado, gases, o si quieres hacer una compensación por temperatura para agua o para cualquier líquido, también lo puedes hacer. O sea, todas esas correcciones en la medición de volumen o en la medición de, si quieres sacar flujo másico, también lo puedes hacer, o de flujo másico, vamos a tener diferentes mediciones, no solamente la medición de presión diferencial. Entonces, esa es otra gran ventaja. ¿Y cómo armo yo el muñeco? Yo armo el muñeco dependiendo, porque también aquí va a entrar un tema de costos, dependiendo de su necesidad. Por ejemplo, mañana me pueden llamar algunos de ustedes y decir, mira, me gustó la tecnología, me gustó el tema de la caída de presión, etcétera. Quisiera poner un sensor a medir vapor saturado a la salida de una caldera. Ok, ya uno sabe que es vapor saturado, uno sabe que puede hacer la compensación por temperatura o por presión, no tiene que hacerla por ambas. Ya con solamente hacer eso, ya se aliviana bastante el costo del equipo, ¿verdad? Luego, usted sabe que aquí el tema de la presión y la caída de presión es importantísimo, entonces usted ya sabe que se va a ir por un elemento, posiblemente un anúar, un pitot promediador, ¿verdad? Y así va usted armando el muñeco. Luego está la exactitud y la estabilidad. Ok, cada cuánto quiero yo estar calibrando el equipo, cada cuánto lo quiero estar bajando la línea. Entonces, nosotros tenemos 4 modelos diferentes con diferentes exactitudes. Tenemos el 2051, el 3051, el 3051S y ahora tenemos el 4051S. Entonces, tenemos 4 equipos diferentes para obtener exactitudes y estabilización de la medición, o llamémosle mejor repetibilidad de la medición, diferentes. Entonces, mira, es que a mí no me gustaría estarlo calibrando, me gustaría que por lo menos en 5 años yo ni lo toque. Bueno, ok, posiblemente nos vamos a ir por un 3051S o por un 4051S. Y otro de los puntos que es en la escogencia de los transmisores de presión es la rangeabilidad. Anteriormente teníamos rangeabilidad de 15:1. ¿Qué es la rangeabilidad? La rangeabilidad es la relación flujo mínimo, flujo máximo en el que el equipo va a medir con la exactitud dimensionada. Entonces, por ejemplo, anteriormente yo decía, mira, es que voy a medir, no sé, voy sacando la calculadora, voy a medir 15,000 libras hora de vapor, ¿verdad? Entonces, si usted sabía que iba a medir 15,000 libras hora de vapor y que ese era el flujo máximo que iba a medir, entonces usted se pregunta, ¿cuánto será el flujo mínimo que puede medir? Entonces, yo he dividido 15 entre 15 y yo ya sé que el flujo mínimo para 15,000 libras hora eran 1,000.
Ok, el equipo está bien, pero ¿qué pasa si usted ocupara todavía medir flujos menores a 1000? El equipo no los va a medir. Entonces, ahora con la nueva línea de sensores, con la 4051S, la rangeabilidad se aumenta de 15 a 1 a 28 a 1. Entonces, hablábamos de 15,000 libras hora, ¿verdad? Ahora el mínimo, si yo voy a medir un máximo de 15,000 libras hora, serían 535 libras hora. Este punto, tal vez si alguno no ha visto, no es un usuario final o no trabaja en una fábrica, dirá, mira, ¿y por qué yo ocupo tanto rango de medición si ya los equipos o los procesos están diseñados con un flujo específico? Es por eso, porque a veces eso no pasa, ¿verdad? Muchas veces, por ejemplo, tenemos el problema que las tuberías están sobredimensionadas. Entonces, el flujo que realmente está pasando por una línea es mucho menos de lo que debería haber para un tamaño de tubería, ¿verdad? O a veces pasa, por ejemplo, especialmente en la parte de vapor o en la parte de gases, que el típico, llega el cliente y me dice, mira, es que la caldera, bueno, son dos calderas, entonces quiero medirlo, lo que pasa por una o lo que pasa por las dos trabajando. Y resulta que son de capacidad diferentes. Y resulta que tienen tres modos de arranque y en cada modo de arranque generan un caudal diferente. Entonces, cuando empiezan todas esas variabilidades, es donde empiezan los meollos y donde empiezan los problemas de cuándo puedo usar una cosa o cuándo no puedo, ¿verdad? Ahí es donde nos sirve equipos con una rangeabilidad aumentada. Obviamente todo esto se dimensiona y cuando nosotros les dimensionamos a ustedes un equipo, preguntamos bastante sobre las condiciones de proceso. Más que decirles, mira, dame el caudal, es contame cómo es la operación. Porque a veces los clientes, y no es culpa de los clientes, tal vez los clientes dicen, no, mira, vendémelo solo para 15,000 libras de vapor. Y no saben que hay algo en la operación que a veces hace que el caudal se baje bastante y que el equipo pudiera no llegar a medir. O a veces dan por entrehecho cosas que realmente no pasan. Por ejemplo, tenemos un cliente que él tiene una línea de aire comprimido, ¿verdad? Y no me acuerdo qué marca de compresores son, pero son de las marcas famosas, un KS, un Ingersoll Rand, alguno de esos. Y lo que me decía el cliente es, mira, vendeme un equipo para medir aire comprimido. Entonces yo le decía, mira, sí, claro, te vendería el equipo con compensación de presión y temperatura. ¿Por qué con ambas? Porque un gas, la compresibilidad de un gas, ¿verdad? Lo que hace es que al poderse comprimir dependa mucho, ¿verdad? Tener esa capacidad de comprimirse, dependa mucho de la presión y la temperatura a la que el gas está expuesto. Entonces no es lo mismo decir que yo tengo 500 FM a presión de operación a que tengo 500 FM a presión estándar o a presión normalizada, ¿verdad? Entonces yo se lo vendo con la doble medición para que me compense tanto la presión como la temperatura, que me logre definir cuánto es la densidad del gas y con eso no solamente tener el flujo a condiciones de operación, sino el flujo normalizado y el flujo estandarizado. Estos son conversiones del flujo que me sirven muchísimo, por ejemplo, cuando yo quiero hacer balances de energía o balances de masa en una planta, porque yo quiero ver los diferentes consumos en los diferentes sitios, pero ¿qué pasa? Que en cada sitio la presión no es la misma, ni la temperatura es la misma. Entonces, al hacer estas full compensaciones y full correcciones, me permiten que yo siempre lo digo que es como el cambio de moneda, ¿verdad? No es lo mismo que yo diga que te voy a pagar en yuanes y vos me vas a recibir en dólares. Posiblemente vamos a buscar una tasa de cambio que casi siempre es el dólar, ¿verdad? Para que usted entienda cuánto le estoy pagando. Es algo muy similar, ¿verdad? Las conversiones del flujo se hacen para poder entender realmente dónde están los consumos, ¿verdad? Ahora, volviendo al tema con este ejemplo que les decía, ese cliente me dice, mira, vendémelo sin la compensación, porque obviamente la compensación cuesta más plata. Porque este es un sistema casi que estacionario. Aquí la presión no cambia. Y resulta que la presión tenía cambios a veces estaba a 96 PSI, a veces estaba a 106 PSI, estaba en ese juego, ¿verdad? No era mucho, pero pensemos, y este es un punto muy importante, y si nos vamos a la ley de gases ideales, ¿verdad? Pensemos que la afectación que hace la presión sobre el volumen es directamente proporcional. O sea, con solamente que yo aumente un 10% la presión, me va a aumentar, o más bien en este caso sería PU igual NRT,
sería más bien me va a disminuir el volumen. Entonces, la presión, ¿a qué voy con esto? La presión y la temperatura sí afecta, y afecta bastante. Y este cliente instaló un sistema y tenía errores que no podía mitigar. ¿Por qué? Porque entonces, ¿qué tenía que hacer este cliente? Estar yendo a configurar el equipo y decir, no, mira, ahora no estoy midiendo aire a 95 psi, ahora estoy midiendo aire a 100 libras de presión, ahora estoy midiendo aire a 102. Eso es imposible. ¿Qué me logra hacer el equipo full compensado o multivariable? Que esas compensaciones y esos arreglos se estén haciendo en tiempo real. Esa es la gran ventaja con este tipo de sistemas. Entonces, como les decía, volviendo al tema, como yo elija el sensor de presión, como yo elija el elemento de caída de presión, como yo elija las compensaciones, no sé, bueno, el tipo de modelo, ¿verdad? Todo eso yo lo puedo armar a mi necesidad, a mi gusto, ¿verdad? El otro punto importante que también cabe mencionar es que con las nuevas tecnologías donde aumentamos la rangeabilidad, muchas veces eso nos va a permitir utilizar el mismo sensor de presión para diferentes aplicaciones. Y esa es un poco de la idea comercial que tiene Roseman. Roseman lo que dice es, si ahora tengo un sensor de presión con el rango aumentado, obviamente yo lo puedo colocar en un ANUAR, lo puedo colocar en una placa de orificio o en un ANUAR que se use para otra cosa, pero la idea es que siempre compres el mismo transmisor de presión para que cuando tengas que hacer algún arreglo puedas intercambiarlos de ser posible y meramente volverlo a configurar, o que puedas tener en stock un mismo transmisor de presión para diferentes aplicaciones. Eso es algo que al cliente le puede traer bastantes ventajas, ¿verdad? Otro de los puntos que comentan ahí, y este punto es importantísimo, es qué pasa cuando yo quiero medir flujo en una tubería grande. Cuando yo quiero medir flujo en una tubería grande, normalmente si yo uso otra tecnología, llámese magnético, Coriolis, Vortex, ¿verdad? Va a ser un elemento bastante pesado, con bastante metal, ¿verdad? Y por ende va a ser un equipo mucho más costoso. Una de las ventajas de usar, por ejemplo, los ANUARes, y ya nos vamos a ahondar un poquito más en lo que es el ANUAR, de usar los ANUARes es que la diferencia de precio es mucho menos. ¿Por qué? Porque lo único que va a aumentar es el largo del vástago que genera la caída de presión. Entonces, vamos a ver que especialmente en tuberías por arriba de 6 pulgadas, los ahorros que hay en comprar un equipo ANUAR a comprar otra tecnología va a ser bastante marcado. Y aquí hay otro punto que me estoy adelantando, pero ya lo vamos a ver, que es el tema de si compramos un equipo puntual o si compramos un equipo que promedie las diferentes velocidades de flujo. ¿Qué es lo que pasa normalmente? Cuando hay una tubería grande, muchas veces los clientes dicen, mira, es que compré un vórtex de inserción, o mira, es que compré una propela de inserción, o mira, es que compré un magnético de inserción. ¿Cómo son los equipos de inserción normalmente? Son un vástago alargado que entra en esta tubería y solamente en la punta está el elemento de sensado. ¿Qué es el problema con eso? Si nosotros vemos el perfil de velocidad de flujo de cualquier fluido, llámese, especialmente de un gas, pero llámese de un gas o de un líquido, nosotros vamos a ver que los números de Reynolds, las velocidades de flujo a lo largo del área transversal de la tubería van a ser diferentes. No es lo mismo la velocidad que tiene el fluido cercano a las paredes del tubo que la velocidad que tiene en el centro del fluido. Entonces, cuando yo solamente mido en el centro, ¿qué voy a tener? Mayores inexactitudes, ¿verdad? Voy a tener problemas ante cambios súbitos de flujo, diferentes cosas que no me van a generar una buena medición. El ANUAR, y ya lo van a ver en otra diapositiva, el ANUAR, una de las ventajas que tiene es que tiene diferentes rejillas a lo largo de todo lo que sería el área transversal para medir la diferencia de presión o para medir la presión alta. Entonces, al final de cuentas, lo que logra esto es que me promedie tanto la presión alta como la presión baja. Entonces, que básicamente esté midiendo todo el perfil de flujo a lo largo de las diferentes distancias, ¿verdad? Del área transversal. Entonces, ese es otro punto muy a favor. Otro de los puntos muy a favor, y aquí es bueno nada más ver una limitación, es que nosotros podemos darles tanto tecnología para medición de flujo por presión diferencial cableada, o sea, alimentando por un cable de 2 hilos, que eso es importante. Desde ahí ya vamos ganando, porque
los medidores de flujo por presión diferencial no necesitan 4 hilos como otras tecnologías que necesitan 2 hilos de alimentación y 2 hilos de comunicación, sino que aquí podemos alimentar por medio del lazo de comunicación. Entonces, esa es una primera gran ventaja, pero podemos darles tanto soluciones cableadas como soluciones inalámbricas. Realmente los transmisores de presión son de muy bajo consumo, entonces bien le podemos poner una batería wireless y ponerle una antena wireless para que él mande la información de forma inalámbrica, sin necesidad de poner cables. ¿A dónde llega esta información? Nosotros tenemos una red de instrumentación que se llama Wireless Heart, ¿verdad? La de Emerson, que va a recibir, tiene la capacidad, es un gateway, un concentrador, una antena, que tiene la capacidad de hablar hasta con 500 instrumentos y va a recibir la información de diferentes instrumentos y toda esa información la va a digerir y la va a enviar en un solo bus de comunicación, que puede ser cable de red, ¿verdad? Puede ser Modbus TCP, Ethernet IP, servidor OPC. En la forma que a ustedes más les sirva, él va a enviar toda la información que le esté llegando de diferentes instrumentos. Entonces, cuando tenemos estas soluciones de DP Flow, podemos venderlas tanto en cable o en wireless. Aquí hay una limitación. Si yo necesito un sistema full compensado con presión y temperatura, sí necesito llevarle cable de alimentación. Pero por llevarle cable de alimentación no quiere decir que no pueda ser wireless. Sí puede ser wireless. Solamente que para hacerlo wireless necesito ponerle una antena de transmisión. Aparte del cable de alimentación, necesito un elemento adicional que es una antena de comunicación que va a convertir la señal 4A20 hard cableada a wireless hard. Entonces sí se ocupa un poquito más de elementos, pero se puede hacer. Hay clientes que bien me pueden decir, mira, si voy a tirar cable, ¿para qué hacerlo wireless hard? Puede ser, pero hay clientes que me digan, mira, es que el problema es que el punto de control está más lejano. Mejor le tiro alimentación local, igual siempre que me comunique wireless hard. Eso sí lo podemos hacer, pero si es full compensado, no podemos hacerlo por batería. No aún, pero vamos a ver en el futuro si logramos inventar algo que lo pueda cubrir, ¿verdad? Ok, voy a hablar un poquito y no quiero como repetir todo, ¿verdad? Nada más que ustedes lo entiendan. En este gráfico se ve muy bien. Estas son las relaciones caída de presión permanente respecto a diferencial de presión que vamos a tener con diferentes elementos, llámese la placa de orificio, llámese el flow nozzle, llámese el tipo cono, llámese el wedge o la cuña, que ahora ese es un tipo de elemento que estamos usando para fluidos muy viscosos, que básicamente es, como dice ahí, una cuña. Entonces el fluido pasa, se comprime por esa cuña y sale, y eso nos va a servir para medir aceites y otro tipo de aplicaciones. Pero aquí el punto importante, y es para que entiendan, sin contar en cuenta el Venturi, que el Venturi sí es un elemento muy bonito porque genera una caída de presión muy baja, es casi que un seguimiento de la tubería, pero el Venturi, como les decía al inicio, o la tubera, son sumamente caras, ¿verdad? El Anuar se comporta muy parecido a un Venturi. El Anuar genera una caída de presión permanente bastante baja. Entonces, para sistemas de aire comprimido, para sistemas de vapor, para sistemas de bombeo de agua, nos va a servir muchísimo esta tecnología. Ahora bien, ¿qué era lo otro que les iba a comentar? Ahora bien, una ventaja del Venturi sobre la placa de orificio y claramente la limpieza, ¿verdad? Como es un seguimiento de tubería y normalmente nosotros tenemos los puntos de toma de presión arriba, va a ser muy difícil que se nos ensucie esos puntos de medición. En el Anuar, perdón, al ser una placa que se está llenando con agua, que está midiendo el diferencial de presión, etcétera, ahí sí podría ser, especialmente lo vemos en geotermia o lo vemos en agua, en una línea de vapor donde la conductividad del agua de reciclado es bastante alta, ¿verdad? Hay minerales. Sí podemos ver con el tiempo que se obstruya, pero se puede limpiar, ¿verdad? No es que no se puede limpiar y trabaja bastante bien. Ahora, si ustedes me dicen es una agua tratada, una agua suavizada, por ejemplo, sin ningún problema podemos usar Venturi si no nos van a generar mayor problema, ¿ok? Perdón, Venturi no, Anuares. Entonces, aquí vemos un poquito las diferencias de caída de presión permanente que genera la placa de orificio con respecto a la parte que se ve abajo, un sensor Anuar en este caso, ¿verdad? Aquí hay un poquito más de información. Esto es este es un ejemplo, ¿verdad? De un cliente que quiere medir vapor sobrecalentado, 18,000 libras hora,
presión 35 PSI. Y aquí se ve un poquito las caídas de presión que podríamos tener con diferentes sistemas de caída de presión. Vemos cómo un orificio me puede generar hasta 7 libras de caída de presión y un anuar solamente 0.2. No, que no veo aquí que aparezca es cuánto es la tubería, me imagino que es como 6 pulgadas más o menos. Vemos que eso es un costo también, un costo de energía que estamos perdiendo. Entonces, por eso es que decimos que para utilidades el sensor anuar llega a ser algo tan útil. ¿Ok? Nada más voy a parar un segundito para ver si alguno tiene dudas. Voy a revisar el chat. Estamos bien, en la parte de preguntas estamos bien. Cualquier duda me la hacen saber, ¿ok? Entonces, este es un claro ejemplo de que ahorros de energía podemos tener con caída de presión, que al final era uno de los grandes limitantes por los cuales la gente no le gusta esta tecnología, ¿verdad? Por ejemplo, la gente dice, mira, yo prefiero un vortex sobre DP Flow. Al final de cuentas, la caída de presión que genera un vortex es la misma que genera un anuar, porque es lo mismo, es una barra que genera una contrapresión, ¿verdad? Entonces, va a ser lo mismo, va a ser prácticamente lo mismo, ¿ok? Esto es otra cosa que les comentaba ahora, el tema de los perfiles de flujo. Hay tecnologías como estas que tienen muy pocos agujeros, entonces no están viendo el perfil completo. De hecho, hay muchas que no, y ese es uno de los problemas más grandes, hay muchas que no tienen agujeros en el centro. Y en el centro es donde vamos a tener la velocidad más alta de flujo, entonces esa velocidad no se está tomando en consideración. Y ni qué hablar de un sensor puntual, ¿verdad? Como les decía ahora, de esos sensores que tienen solamente la medición en la punta. Esos son todavía peores. El sensor anuar tiene una rendija. Entonces, al tener esta rendija, tenemos, mejor dicho, el perfil completo de flujo, donde tenemos mayor velocidad, donde tenemos menor velocidad, y lo vemos en la imagen de abajo. Lo vemos en la imagen de abajo de cómo se comporta biológicamente un fluido al pasar por una tubería, ¿verdad? ¿Qué logramos con esto? ¿Qué logramos con esto? Tener más muestreo, no solamente el tema del perfil, sino tener más muestreo, ¿verdad? Eso nos genera menos ruido en la medición, un mejor promedio, menos errores por cambios en el perfil de flujo y por ende mayor exactitud, ¿ok? Entonces ese es un punto, no es, bueno, y el otro punto muy importante, cuando nosotros dimensionamos estos elementos, nosotros les damos toda una curva de desempeño con las diferentes exactitudes que van a tener a diferentes flujos o caudales, ¿ok? Luego, bueno, aquí lo vemos en otros ejemplos que luego yo les puedo pasar la presentación con mucho gusto, especialmente cuando queremos instalar estos sensores en tuberías grandes, ¿verdad? Se usa muchísimo esta tecnología en lo que es termoeléctricas o plantas de energía, ¿verdad? Especialmente donde quemamos combustibles, ¿verdad? Entonces, por ahí también les podemos ayudar. Y todo lo que el elemento trae, la forma del sensor y toda la forma en que es el elemento sensor es para tener una buena exactitud, una baja caída de presión, compensación por temperatura y diferentes ventajas que nos da la tecnología. Aquí lo vemos en otra parte, es para no pasarme del tiempo. Vemos aquí una línea de compresores donde quieren medir flujos de aire comprimido. Vean ustedes si pusiéramos placas de orificio en todas las caídas de presión y cuánto sería la caída de presión total que podríamos tener en un sistema. Respecto a qué pasaría si utilizáramos sensores anuares. Prácticamente no influirían en la presión de la línea de aire comprimido y vamos a tener una muy buena medición. Vamos a tener flujo volumétrico estándar, normalizado, caudal másico, lo que ustedes necesiten para poder evaluar el desempeño de sus compresores, que al final es lo que queremos hacer, ver el desempeño, al final tener una curva, kilowatts versus flujo producido, y luego, si lo vamos viendo a lo largo de una red de aire comprimido, viendo que los consumos tengan sentido, ¿verdad? Que no estemos gastando más aire de la cuenta. La gran ventaja en la parte tecnológica es, y se los comenté ahora, el 4051S es una nueva versión de sensores de presión diferencial. Igual pueden seguir comprando la versión normal, pero esta versión te va a dar un tiempo de respuesta de 80 milisegundos, 100 milisegundos contra 80, o sea, casi que tienen el dato inmediato. Van a tener varios diagnósticos que ya vamos a conversar, un display gráfico mucho más bonito, Bluetooth
Si quieren Bluetooth para configurar el sensor de flujo, lo pueden configurar. No necesitan ir a buscar un cable hard o todo lo que necesiten para calibrar un equipo, lo pueden hacer a través del Bluetooth, ¿verdad? Por ahí importante la rangeabilidad, 20 años de estabilidad, que es una de las grandes mejoras. Diagnósticos que nos van a decir si tenemos mucha turbulencia en la línea, cavitación u otro tipo de cosas, podemos llegarlas a identificar. Tenemos un diagnóstico interno que se llama ¿cómo se llama esta cuestión? Ya casi me acuerdo. Que básicamente está viendo la desviación estándar de todos los datos, desviación estadística de proceso, está viendo la desviación estándar de todos los datos que está midiendo, y si ese ruido aumenta, quiere decir que pueden haber ciertas condiciones en el proceso. Puede identificar, por ejemplo, cavitación en una línea de agua, puede identificar fugas de aire, puede identificar obstrucciones en la tubería, todo ese tipo de cosas puede identificar ese tipo de diagnóstico. También, y otra de las grandes ventajas, bueno, ahora los sensores 4051S no solamente tienen la salida 4 a 20, también tienen 2 relés de contacto seco embebidos en el transmisor. Entonces, si usted quiere una función de alarma que apague, por ejemplo, una bomba o que apague un ventilador o lo que quiera, también puedes tener una función de arranque y paro autónoma del medidor de flujo. Tenés también, y una parte muy importante, tenés data logger. Entonces, estos equipos ahora vienen embebidos con un grabador de datos. Entonces, te puede decir si hubo algún evento, qué evento fue, con fecha y hora. Te puede decir quién fue el último que calibró el equipo, qué tipo de ajuste le hizo. Te puede decir eventos, calibraciones. ¿Qué más te puede decir? Si las presiones o las temperaturas salieron de rango, ¿verdad? Que algo raro en el proceso. Te puede grabar ese dato y te puede decir cuándo fue que se dio el problema. Esa es una, de hecho, de todas las herramientas, esa es una de las herramientas más útiles, ¿verdad? ¿Qué más se me va por ahí? Los switches, los relés, la rangeabilidad, la estabilidad. Bueno, el otro diagnóstico muy importante, la integridad del lazo. Si ustedes tienen pegado este equipo por 4 a 20 miliamperios a un PLC, no lo tienen por hard, sino por 4 a 20 miliamperios, y a lo largo del lazo de control han tenido corrosión, o han tenido humedad, o han tenido lo que sea, es posible que si, por ejemplo, sale una señal de 16 miliamperios equivalente a, no sé, 10,000 libras de flujo del equipo, posiblemente no van a llegar esos 16 al PLC, posiblemente van a llegar 17.5 o van a llegar 14, dependiendo de lo que le haya pasado al cableado. Tenemos un diagnóstico que evalúa toda la integridad del lazo, desde donde sale la señal hasta donde llega, que sería el PLC. Y si ese diagnóstico se dispara, quiere decir que no es un problema de la medición del sensor, sino es un problema del lazo de control. También, si estamos usando este tipo de tecnología, no con un montaje directo, bueno, también con montaje directo se puede, sino con pierna húmeda o pierna seca, que es algo que los clientes usan bastante, especialmente usamos la pierna húmeda y la pierna seca, donde el proceso es tan caliente que ocupamos poner el transmisor un poquito más alejado. Si esas líneas de impulso, les llamamos líneas de impulso, desde donde pasa el flujo hasta el empuje que hace el diafragma, si esas líneas de impulso se llegaran a bloquear por saturación, obstrucciones, el mismo equipo tiene un diagnóstico que se da cuenta que la línea de impulso está bloqueada y que ocupamos limpiar la línea de impulso para que el equipo siga midiendo de buena forma, ¿verdad? Entonces, todos esos diagnósticos, incluido el diagnóstico de desviación estándar, vienen o pueden venir con un sensor de flujo, ¿ok? No tengo aquí mayor pregunta, nos quedan 10 minutos. Bueno, veo un comentario. ¿Es un tipo especial de comunicación o se puede con ASI Bus? No, en definitiva, estos equipos vienen con comunicación hard o wireless hard. Por ejemplo, en wireless hard podemos tener Modbus TCP directamente o servidor OPC. Con el tema de hard, sí ocuparíamos un convertidor. Hay convertidores, ¿verdad? Bueno, hay convertidores porque el protocolo ASI es un protocolo, si no me equivoco, es de Siemens, ¿verdad? Hay convertidores que ya tiene Siemens que reciben hard y de ahí se meten en una línea ASI o ASI interface, ¿verdad? Para control. O también hay gateways, que eso sí tenía que revisarlo con ProSoft, con la marca de Rockwell, gateways que son para convertir de un protocolo a otro, ¿verdad? Pero no vienen con ASI Bus, ni vienen con DevOpsNet, ni con Profibus, ni con nada. Bueno, con Profibus sí, con Profibus PA. Esa es una que se puede pedir ahí, ¿verdad?
Entonces también depende del tipo de comunicación que mejor les pueda hacer a ustedes, ¿verdad? Pero sí podemos convertir protocolos sin ningún problema, o sea, hay módulos para eso, ¿ok? Ok, vamos al siguiente punto. No nos quedan muchos minutos y es que por ahí tengo otra cuestioncilla que resolver, pero quiero mostrarles lo que es la tecnología invasiva. No, perdón, no invasiva o clampón. La tecnología ultrasónica no invasiva es otro tipo de tecnología que utilizamos para medir flujo, donde básicamente amarramos un transductor A y un transductor B, como lo ven acá, y esos transductores mandan una señal del punto A al B, la señal va y regresa. Y dependiendo de cuánto flujo haya, el tiempo en que regresa se va a trazar respecto al tiempo que se envía. Se llama tiempo de vuelo. Esa tecnología, que ha existido desde hace muchísimos años, esa tecnología la creó una empresa alemana que se llama Flexim. Esa marca Flexim fue comprada, adquirida hace creo que más de 2 años por la empresa Emerson y hoy por hoy es parte del portafolio de Emerson, de Rosebank, con las mismas exactitudes, con la misma confiabilidad de la medición, etcétera, ¿verdad? Es parte de nuestro proyecto, es parte de nuestra línea de productos. ¿Qué vamos a tener en estos medidores clampón? Y aquí es donde a veces la gente no lo sabe, los ha escuchado y dice, mira, solamente tienen para medir agua o solamente tienen para medir aceites. En la plataforma Clampon vamos a poder medir agua, líquidos, aceites, hidrocarburos, densidad, que de una forma no invasiva poder medir densidad es algo bastante impresionante. Gases, como el aire comprimido, vapor, como el vapor saturado, ¿verdad? Vapor sobrecalentado es más complicado, pero vapor saturado sí podemos llegar a medir. Podemos medir agua residual, podemos medir lodos, podemos medir diferentes cosas. Normalmente cuando la gente ve estas tecnologías cree que solamente sirve para medir agua. Sí, agua es de las cosas más interesantes que hacemos, ¿verdad? Pero sí podemos hacer diferentes. Y vamos a tener 2 plataformas, bueno, realmente 3. Vamos a tener la plataforma que nos mide densidad, que se llama PIOX, densidad y caudal. Vamos a tener la plataforma que nos mide caudal y en la plataforma que nos mide caudal vamos a tener los equipos portátiles y los equipos fijos. Y en los equipos portátiles y los equipos fijos vamos a tener equipos para medición de líquidos o equipos para medición de líquidos y gases. Claramente cuando incorporamos gases el equipo aumenta en costo, entonces también depende mucho de qué es lo que se quiera hacer. ¿Okay? Por ahí otro punto importantísimo. El método de medición se llama tiempo de vuelo, que es lo que recién les expliqué. La señal va, la señal viene y la señal contracorriente es más lenta dependiendo del caudal que va pasando. También hay otra, cuando hay mucho contenido de sólidos y mucho contenido de burbujas, que se llama el efecto Doppler, que básicamente es un emisor que envía una señal, un Doppler, como decir uno dice como una guía, una muestra, y esta rebota en los sólidos o los gases que van pasando y genera una deflexión en la señal. Esto se usa muchísimo cuando el contenido de gases o contenido de sólidos aumenta tanto que no nos permite utilizar tiempo de vuelo como método de medición. Estos equipos son híbridos, pueden trabajar en ambos, esto especialmente en líquidos, porque en gases ya es otra cosa. Él puede trabajar con ambos métodos. Resulta que el método Doppler tiene una exactitud mucho menor que el método de tiempo de vuelo. En el tiempo de vuelo podemos alcanzar exactitudes de más menos 1 o más menos 1.5 de exactitud. En el efecto Doppler, más menos 5, más menos 6, pero no perdemos medición. Entonces, ¿qué va a pasar? Si ustedes están midiendo agua y de repente hay mucho aire entrampado y el equipo pierde medición con el tiempo de vuelo, automáticamente con un diagnóstico que se llama noise track o seguimiento del ruido, él va a cambiar a Doppler y va a medir el tiempo que sea necesario hasta que pase ese evento. Entonces esa es otra gran ventaja. Muchos de ustedes que han usado esta tecnología saben que de vez en cuando las mediciones se les puede llegar a caer. El tema de tener un híbrido de medición es para eso, para que esto no pase. ¿Ok? Todos los modelos que ven ahí, que empiezan con el número 7, son modelos fijos, porque tenemos la familia fija que tenemos que alimentarla eléctricamente, que te da una salida que puede ser Ethernet, Modbus, 420 miliamperios, etc. Pero los transductores son siempre los mismos, ¿verdad? Eso es importante, que tenemos el fijo y el portátil, pero los transductores siempre van a ser, como uno lo diría más fácil, portátiles, porque son transductores clampón o que amarramos a la tubería, ¿verdad? Pero en la familia fija
tenemos equipos diseñados para multipropósito, para HPI, que sería medición de densidad, medición de flujo másico, especialmente para hidrocarburos. La familia PIOX, que puede medir concentración de ácidos, puede medir flujo másico, puede medir densidad. Hay una familia diseñada para agua y agua residual, ¿verdad? Hay otra familia diseñada para ver, por ejemplo, en chillers, flujo de energía. Entonces, estos equipos también tienen entradas de temperatura antes y después. No solamente tener flujo de líquido o flujo volumétrico, sino también tener flujo de energía. Tenemos otro diseñado para la medición de aire comprimido o gases técnicos, ¿verdad? Tenemos otro diseñado para temperatura muy alta o a muy baja temperatura, ¿verdad? Vapor, perdón, a muy alta, muy baja temperatura. Entonces, realmente vamos a encontrar un modelo para cada aplicación, ¿ok? Ahora bien, uno de los modelos que más adquieren con nosotros los clientes es el modelo portátil, por obvias razones, ¿verdad? Porque les permite llevar una auditoría de los flujos en diferentes partes de la planta, porque les permite llevar un data logger de cuánto fue el consumo, o les permite, por ejemplo, evaluar cómo se está comportando una bomba, ¿verdad? Este es uno de los modelos que más vendemos. Para que no se enreden con las versiones o con los tipos de modelos, tenemos un modelo amarillo y un modelo verde. El modelo amarillo es a prueba de explosión y el modelo verde es para uso general. Eso en cuanto a la carcasa, ¿verdad? Si nos vamos a meter a una zona clasificada, vamos a usar el modelo amarillo. Y luego tenemos 3 modelos. El modelo F601, que solamente va a medir líquidos. Aquí sí no diferenciamos entre aire comprimido y agua residual, no, esas diferencias no se hacen acá, porque la idea es que un equipo de estos es multipropósito. Cuando tenemos un equipo fijo, normalmente ya sabemos qué es lo que va a medir, entonces viene diseñado para eso, pero cuando es un equipo portátil es multipropósito. Entonces vamos a tener el F601, que es para medir líquidos meramente. Vamos a tener el G601, o el G608 si fuera para explosion proof, el G608 que va a medir líquidos y gases, y luego vamos a tener el que abarca todo, el G601 ST, va a medir líquidos, gases o vapor saturado. Y esto del vapor es importante porque no siempre llega a medir vapor. Hay que dimensionar, hay que pasarle la información a fábrica a ver si esa aplicación en específico se va a poder medir. ¿Ok? Ahora bien, ventajas con el Fluxus. Muchas entradas, tiene una entrada universal, una salida universal, tiene un puerto de red para conectar a la computadora, cable de alimentación, batería, 2 canales de medición. Yo puedo poner 2 pares de juegos de transductores y puedo hacer que un flujo reste con el otro, o que sumen, o que promedien, o simplemente conectar un medidor. O sea, yo puedo tener 2 mediciones de flujo al mismo tiempo, ¿verdad? Esa es una de las grandes ventajas. Puedo usarlo, es multipropósito, lo puedo usar en cualquier aplicación. ¿Qué es lo que va a cambiar? Los traductores, ¿verdad? Que serían los 2 clampón que vamos. Los clampón se diferencian en si son para gases o si son para líquidos, y se diferencian en la frecuencia de transmisión. Los de frecuencias más altas son los más chicos y los de frecuencias más bajas son los más grandes. En tuberías grandes vamos a usar de frecuencia más baja, en tuberías chicas vamos a usar de frecuencia más alta, ¿verdad? Entonces, eso es lo único que aquí la parte bonita de esto, yo uso un mismo equipo siempre, independientemente de lo que quiera hacer, pero simplemente voy comprando los traductores para cada aplicación. ¿Cómo los podemos diferenciar? Por ejemplo, para líquidos, por los diámetros de tubería. Un traductor FSP es para diámetros de tubería desde 3 octavos hasta 9 pulgadas. El otro es desde 2 pulgadas hasta diámetros de 14, 16 pulgadas. Esa es la única forma en que vamos a poder diferenciar los traductores. En gases es parecido, pero en gases lo que impera es el espesor de la tubería. Entonces, los traductores tienen que ser, primero, que sean para gases, y luego, dependiendo del espesor de tubería y el tipo de material que vamos a medir, ¿ok? Pero siempre se usa la misma unidad. Entonces, esa es una de las grandes ventajas, que la gente compra un equipo de estos como un equipo para diferentes usos y luego lo puede usar para diferentes aplicaciones, ¿verdad? Luego, otra de las ventajas es que traductores y electrónica se calibran por aparte, ¿verdad? Usted puede ya traer unos sensores calibrados de fábrica, que eso te va a dar mucho más confiabilidad en la medición. No se calibra el sistema, sino que se calibran por aparte. Otra de las ventajas más grandes, cada juego de traductores viene con una compensación interna de temperatura.
Resulta que si las temperaturas del medio cambian, el ángulo con el que se emite la señal, hay una deflexión dependiendo de la temperatura. Y eso puede generar que la exactitud a altas temperaturas no sea la misma exactitud que a bajas temperaturas. Con la compensación dinámica de temperatura, yo tengo la misma exactitud independiente de la temperatura. Y eso es algo que no cualquier equipo de estos te lo da. Entonces, eso es un punto importante que uno puede preguntar. Luego, un equipo de estos tiene 2 canales de medición. Tenés un canal virtual, de hecho, tenés 2 canales virtuales también. Entonces, puedes tener, sumar los flujos de los dos, restarlos, promediarlos, lo que usted quiera, ¿verdad? En esos canales adicionales de entradas y salidas universales, puedes medir temperaturas, entrada y salida. Por ejemplo, si quieres flujo de energía en un intercambiador de calor o en un chiller. Puedes tener entradas también de 4 a 20 o entradas de voltaje. Si, por ejemplo, vos querés graficar en tu mismo flujómetro en una bomba cuánto es el consumo de la bomba y cuánto, o del motor, y el consumo eléctrico, y querés graficarlo respecto a cuánto flujo emite, todas esas evaluaciones las puedes hacer con el mismo equipo, porque el equipo tiene entradas universales, también tiene salidas universales. Entonces, si ustedes quisieran salidas 4 a 20 para alimentar periódicamente a un sensor, a un SCADA, un sistema de control, lo pueden hacer con estas unidades, ¿verdad? Realmente es un equipo, y especialmente en la parte portátil no crean muchos modelos, crean un solo modelo multipropósito y lo vamos a armar dependiendo de las necesidades del cliente. Y ya luego, para lo que son los fijos, como les decía, vamos a tener uno para propósito general, ¿verdad? Bueno, una cosa muy importante que no comenté es que también tenemos lo que es la corrección de disturbio del flujo. Es lo mismo que les comentaba ahora con la placa de orificio. A veces nosotros acá ocupamos flujo laminar, vamos a medir volumen, vamos a medir velocidad del flujo. Entonces vamos a ocupar tantos diámetros antes, tantos diámetros después. A veces llega a ser bastante, especialmente si hay antes una válvula o una T, etcétera. Pero este equipo, y eso es algo único de este equipo puede corregir los cambios en el disturbio en el comportamiento del flujo. Entonces, ¿a qué voy con esto? Si no tenemos los 10 diámetros antes y tenemos una sección más pequeña y vamos a tener cierta turbulencia en el flujo, eso el mismo equipo lo puede corregir. Entonces no ocupamos siempre tanta tubería recta, ¿verdad? Luego otro punto a favor, los equipos fijos, los que decimos que alimentamos en sitio, ¿verdad? Que siempre vamos a dejar en un punto, tienen también una verificación avanzada del medidor, donde va a medir el ruido de los transductores, va a medir los decibeles del transductor, va a medir cómo anda la electrónica, o sea, te va a validar de forma holística cómo anda el flujómetro, que eso es algo bastante útil porque también queremos confiar en las mediciones, ¿verdad? Luego tenemos lo mismo para vapor, tenemos lo mismo para medición de hidrocarburos, para medición obviamente, al final siempre es el mismo equipo, pero dependiendo de la aplicación va a traer más cosas, ¿verdad? Y obviamente el costo también va a cambiar. Pero, por ejemplo, en el caso de estos equipos para hidrocarburos, pues ya vienen embebidas en la electrónica las tablas API para ver flujo corregido de ciertos hidrocarburos o flujo másico, densidad, etcétera. Entonces, ya el tema de que traiga esas tablas embebidas va a hacer que el equipo sea diferente a un equipo de propósito general, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso en el caso de los equipos para flujo térmico, ya van a traer, dependiendo del flujo que vamos a medir, para determinar cuánto es la corriente de energía según el coeficiente térmico del fluido que estamos utilizando. Entonces, vienen armados para diferentes aplicaciones. Al final el método de medición es el mismo, pero la información que nos va a dar es diferente, ¿verdad? Por ejemplo, el de agua va a ser siempre un poquito más económico porque simplemente nos trae la lista de fluidos de agua residual y va a estar enfocado en medición de agua meramente, ¿verdad? Entonces, por ahí, luego, ya si queremos algo mucho más complejo, un equipo que nos dé flujo másico y concentración, vamos a traer también una línea por ejemplo, queremos concentración de ácido sulfúrico, concentración de ácido nítrico, ya van a venir esas tablas de concentración respecto a densidad y flujo embebidas en la electrónica. Entonces ya es uno especial para esa aplicación, ¿verdad? Ya iba a ser mucho dependiendo de la aplicación que ustedes quieran ver. Igual, para aire comprimido, lo mismo, ¿verdad?
qué gases vamos a medir, qué información necesitamos, qué tan bajo flujo podemos medir. Ya esos son otros temas que entran en consideración. Y tal vez para finalizar, en otra marca que nosotros ofrecemos, la marca de Brooks Instruments, estamos teniendo también estos sensores clampón, pero para mangueras, para dosificación. Entonces, si ustedes quisieran medir, por ejemplo, cuánto fluido, eso es para, especialmente es para líquidos, no es para, aquí ya quitamos gases, pero si nosotros tenemos mangueritas muy, muy pequeñas para dosificación de químicos o dosificación de algún líquido, algún aceite, especialmente en la industria médica, y quisiéramos medir de una forma no invasiva, también tenemos un modelo para mangueritas. Lo incluyo porque al final es la misma tecnología de medición que los sensores anteriores, pero es de otra marca y está diseñado para otras aplicaciones. Eso es lo que les tenía para hoy. Agradecerles a todos por el espacio. Cualquier duda, cualquier información, fichas técnicas, ¿verdad? O aplicación que quiere que veamos y visitemos, yo voy a poner acá mi correo. Voy a poner acá mi correo y voy a poner acá. Ya voy a revisar las preguntas que quedaron. Voy a poner mi correo y sé que hay gente que está conectada fuera de Costa Rica, entonces voy a poner mi número con el código de área. ¿Okay? Cualquier cosa. Hiding, ¿qué dice aquí? Que no comparta más. Bueno, ahí puse mi correo y puse mi número de teléfono por cualquier pregunta. Ahora sí, reviso las preguntas que estaban todavía, que hicieron. ¿Existe la posibilidad de arrendamiento de los ultrasónicos? No. Bueno, tenemos un equipo portátil, pero tendría que verlo con la gente del Batrón, a ver qué nos dice el jefe. Habría que ver también los tiempos de trabajo. Mejor eso déjeme y lo pregunto. Habían quedado en que no, pero voy a siempre hacer la pregunta. Cuando mencionas agua, ¿puede ser agua desmineralizada o tratada? Claro que sí, no hay ningún problema. La única limitación que tiene esta tecnología es con el número de Reynolds. Hay un número de Reynolds de transición entre laminar y turbulento donde el equipo no va a medir, pero no depende de las conductividades ni depende de temas de minerales, ¿verdad? Realmente cualquier tipo de estas aguas las puedes medir sin ningún problema. Entonces, sí puedes utilizarlo para eso, ¿ok? Y lo del arrendamiento, escríbame si quieren, escríbame un correo y con mucho gusto les mando la información. Lo escribí, don Hernaldo, lo escribí en el chat. No sé si puedes cambiar al chat, salirte de la parte de preguntas, irte al chat, ahí puse. Es que dice solo para el Batrón. Ve, eso fue culpa mía. Vamos a ver. Para todos, ahora sí, perdón. Hace rato le estaba escribiendo solamente al staff del Batrón. Ahora sí. Ahí, con muchísimo gusto, lo que necesiten. Yo había escrito algo anteriormente, pero creo que era lo mismo. Lo que necesiten, con muchísimo gusto. Sé que era mucho para esta presentación. Sí quería, especialmente, que conocieran más de presión diferencial. Presión diferencial es una de las tecnologías más viejas que tenemos, pero sigue siendo en muchas aplicaciones la más útil o la más efectiva. Entonces, sí quería mostrárselos. Dependiendo del proyecto que quieran ejecutar, no son las únicas, ¿verdad? Ya tenemos Coriolis, para hidrocarburos, Vortex, magnéticos, ¿verdad? Pero va a depender mucho de lo que quieran hacer y la recomendación que nosotros les podamos dar, ¿ok? No, agradecerles a todos. Si no hay más preguntas, vuelvo a revisar el chat de preguntas. Si no hay más preguntas, quedaríamos por acá. Agradecerles a todos el espacio y estén siempre atentos a la página del Batrón, que vamos a estar haciendo diferentes charlas de diferentes instrumentos o información que necesiten. Gracias a todos. Buen día.